Bienvenidos, vamos a seguir nuestra clase de historia del cristianismo y vamos a ver la segunda etapa de la iglesia, que es la etapa perseguida. Recuerden que la primera vimos la etapa apostólica, ¿sí? Que va desde los años 30 al año 100, con la muerte, o sea, con la día de Pentecostés, hasta la muerte de Juan el Bautista, del apóstol Juan, ¿sí? Que fue entre el año 100 y 101, lo tomamos como el año 100. Esta segunda etapa arranca entonces desde el año 100 al año 313, o sea, desde la muerte del apóstol Juan a el edicto de Milán, ¿de acuerdo? Después vamos a estar viendo qué fue el edicto de Milán y qué algunas de las cosas de los apartes que decía, ¿de acuerdo? Con Constantino. Bueno, entonces entramos a finales del siglo I y entramos a principios del segundo, ¿ok? Algo importante que pasa acá, un sínodo judío de Jamnia, ¿sí? Este sínodo, esa es como una reunión que hicieron los judíos, donde una de las cosas importantes es que plasmaron la Mishnah. Acuérdense que la Mishnah era la ley oral, la tradición oral, o sea, todas las leyes orales. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, cosas que no estaban en las escrituras, pero que era una ley por tradición oral de los judíos. Entonces agarraron la Mishnah y la plasmaron por escritos. En ella hay más de 800 referencias a Jesús, en la Mishnah, pero las referencias son despectivas. ¿De acuerdo? El tal Jesús ese, el hereje ese, o sea, son despectivas la forma de hablar de Jesús. Algún dato curioso, la Iglesia Católica pelea por este sínodo, dice que no hay muchas evidencias arqueológicas, porque en este sínodo también se coloca y se estipula el canon judío. ¿De acuerdo? Entonces ciertos libros salieron del canon judío, como los libros deuterocanónicos. Esther, ¿cómo es? Judith, Tobías, Macabeos, ¿sí? Ellos lo sacan. Entonces, la Iglesia Católica dice, no, eso no es muy seguro. ¿Por qué? Porque ellos están tratando de que quede sus libros deuterocanónicos como inspirados por Dios. ¿De acuerdo? Pero nosotros creemos esto y de todas formas fue plasmado y hay escritos de este trabajo que se hizo. ¿De acuerdo? Algo importante, hasta este punto, el judaísmo y el cristianismo eran vistos como una sola, ¿de acuerdo? Entonces para los romanos, para los gentiles, el cristianismo era como una secta de los judíos, es algo metido dentro de los judíos, ¿sí? Como la gente cuando habla de los cristianos evangélicos, mezclan a todos, no hacen diferencia, ¿sí? Para ellos son los mismos testigos de Jehová, mormón, o sea, todas las sectas que hay raras, la de cristiano en Grecia, son los mismos, son evangélicos, ¿listo? Y entonces le pasaba lo mismo a los romanos con el judaísmo y el cristianismo. Pero a raíz de esto, y estas 800 referencias de Jesús que fueron despectivas y empezaron a hablar mal de Jesús, ya se empieza a ver separación. Una separación a tal punto que se vuelven hasta antagónicos. ¿De acuerdo? Entonces ya saben, los judíos empezaron a luchar contra los cristianos. No, estos son herejes, esto hay que destruirlos, esto no sé qué, Entonces ya hubo una separación mucho más visible de esto. ¿Ok? Entonces en este punto, Roma empieza a perseguir a los cristianos por verlos como un peligro, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas que más peleaban los romanos era la insociabilidad de los cristianos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Usted fíjese que los cristianos, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros nos aislamos un poquitico, dejamos de participar en ciertas cosas que el mundo hace, entonces ya no vamos a las fiestas ruidosas, ya no nos emborrachamos con los demás. Entonces lo mismo pasaba acá. Para los romanos, los cristianos eran insociables porque no servían a sus dioses, no adoraban sus ídolos, no hacían los sacrificios. Más adelante vamos a ver cómo hacían para saber si alguien no era cristiano, ¿de acuerdo? Los hacían adorar, prender el incienso y maldecir a Cristo, o sea, frente a sus dioses, ¿sí? Para decir, este no es cristiano de verdad. Entonces, una de las cosas que decían la gente los romanos en general, decía que practicaban sacrificios humanos. ¿Ok? ¿Por qué decían que los cristianos practicaban sacrificios humanos? Porque agarraban y decía, ¿no ve que Jesús dijo que este es mi cuerpo y este es mi sangre y tienen que participar de mi cuerpo, comer mi carne y beber mi sangre? Entonces eso llega a oídos de las personas y cuando no lo ven, dicen, no, mire, ellos están matando niños, están comiendo su sangre porque tienen que hacer un sacrificio. O sea, siempre son cosas que inventan las personas, más adelante vamos a ver otras más de esto que dicen sobre los cristianos. También, una de las cosas que decían los romanos es que seguían a Jesús un lunático que traería juicio al mundo. Acuérdense que en la Biblia que dice, Jesús dice, yo voy a venir a juzgar esta tierra.
¿de acuerdo? Y mi reino no tendrá fin, y pondré acá el reino del Padre, todo esto. Entonces los romanos empiezan a ver peligroso esta secta cristiana, ¿de acuerdo? Porque decían, están venerando a alguien que va a venir a destruir nuestro imperio, ¿de acuerdo? Entonces empezaron a tener cuidado con eso. ¿Qué más? Otra cosa importante, que la práctica romana era sincretista y los cristianos eran o somos exclusivistas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es sincretismo? Sincretismo es que a Jorge le gustan las albóndigas ahumadas, vengan para acá las albóndigas ahumadas. Te vamos allá donde Caterín, y a Caterín le gusta el suero costeño, venga el suero costeño. O sea, los romanos agarraban todas las religiones y vengan para acá. Si nos gustaban, vengan para acá, no hay problema. Adorar uno más, no hay problema. ¿Sí? Es como un día escuchaba a un misionero a la India, decía, el problema en la India no es que adoren a Jesús. Tú le dices, tienes que adorar a Jesús a un indio. Dice, listo, de una. Porque tienen como 2000 deidades allá, ¿sí? Entonces, el problema no es que adoren a Jesús, el problema es que solo adoren a Jesús, ¿de acuerdo? Entonces, allá sí es problema decirle, no, los demás dioses no son dioses, son demonios, y solo Jesús es Dios. Eso sí ya es un problema en la India, ¿de acuerdo? Pero la gente, eso es el sincretismo. Entonces, los romanos eran sincretistas, ¿de acuerdo? Entonces ya empieza a haber esa persecución porque dice, listo, ya tenemos problemas y esos cristianos están alborotando el mundo, ¿ok? Otra de las cosas que los cristianos no hacían era el culto al emperador. Acuérdense que el emperador era después considerado a su muerte, era venerado como Dios. Entonces los cristianos, pues uno de cristiano que va a hacer esto, dice, ni loco, voy a adorar a una persona y voy a hacer esto, eso es una locura, ¿de acuerdo? Entonces empezaron a confrontarse con todo esto. Para colmo de males, en el año 132, los judíos vuelven a rebelarse nuevamente contra el Imperio Romano. ¿Se acuerdan que en el año 70 se rebelaron, que lo vimos la clase pasada? Entonces agarraron y mataron como a 1,5 millones de judíos y quemaron Jerusalén, destruyeron Jerusalén, ¿de acuerdo? Quemaron el templo, perdón. Entonces dice que en el año 132, a raíz de todas estas represiones, vuelve nuevamente bajo el rabino Bar Kokhba, o Simón Bar Kokhba, sí es el nombre que hay, vuelven y se rebelan, ¿de acuerdo? Es más, este Bar Kokhba se creía que era el Mesías, ¿de acuerdo? Y vuelven nuevamente y se rebelan y tome para que lleve, matan a 500,000 judíos otra vez. Alguien importante es que el general Adriano prohíbe, porque fue el que estaba peleando, después Adriano llegó a ser emperador, ¿sí? Adriano prohíbe la circuncisión, la lectura de la Torá, practicar el Sabbat. ¿Por qué? Porque los judíos eran un problema, entonces dice, vamos a detenerlos, entonces ponen esas prohibiciones, ¿sí? También se incluyó la reconstrucción y transformación de Jerusalén en una ciudad romana llamada Aelia Capitolina, con un gran templo a Júpiter. O sea, digo, listo, esos judíos no tienen problemas, entonces ¿qué vamos a hacer? Destruyámoslos, prohibámosles su culto y su ciudad central, que es Jerusalén, la vamos a llamar Aelia Capitolina, empiezan a reconstruirla haciendo un templo a Júpiter, ¿de acuerdo? O sea, la cuestión era acabar con los judíos, acabar con ellos totalmente. Se permite una iglesia cristiana en Jerusalén, ¿sí? Porque pues no lo veían tan complicado. Vamos a ver más adelante que en este punto los cristianos, por ser cristianos, no eran perseguidos por lo que hacían, ¿de acuerdo? Entonces, se permite una iglesia cristiana en Jerusalén, ¿sí? Pero sus raíces judías más tarde les causan persecución. Acuérdense que nosotros, ¿de quién decimos que es nuestro Dios, el único Dios? El mismo de los judíos, ¿de acuerdo? Entonces, el culto cristiano es basado en el culto, la homilía judía, ¿sí? Entonces ellos tienen una alabanza, recogen ofrendas, después los diezmos, hacen la palabra, la predicación, o sea, hacemos exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, porque la Biblia dice que la salvación viene de los judíos. Entonces, más tarde eso causó problemas en la iglesia cristiana y siguieron persiguiéndola. ¿Ok? Vamos acá. En esta época mueren grandes mártires. Acá tengo 3 ejemplos. Si ustedes después quieren investigar más a fondo, lo investigan. ¿De acuerdo? Entonces está Ignacio de Antioquía, en el año 107 al 110 fue muerto. Esta gente que les voy a nombrar eran pastores por lo general. ¿De acuerdo? Eran pastores. O líderes, ancianos, obispos. Dice... no busqué eso porque pues vamos con otros temas, pero la idea es que hay grandes personajes, empiezan a seguir a los líderes. Más adelante vamos a ver que la política del gobierno era perseguir a los líderes para desanimar al pueblo, ¿de acuerdo? Simón de Jerusalén como que fue el sucesor de Santiago,
parece que también este era familiar de Jesús, ¿sí? En el año 108 al 110. Este sí, Policarpo de Esmirna fue quemado, por eso está en las llamas, ¿de acuerdo? Entonces, eran personas en el año 155 que fueron mártires porque eran pastores, eran gente prominente en la vida cristiana, ¿de acuerdo? Llegamos a la persecución por Marco Aurelio, ¿de acuerdo? Marco Aurelio, su nombre era Marco Aurelio Antonino Augusto. Él reinó del 26, él fue de 121 al 180, ¿ok? Vivió. Fue emperador del Imperio Romano desde el año 161 al 180, ¿ok? Entonces, llega Marco Aurelio y algo que tenía interesante él es que era estoico, ¿sí? El estoicismo, ¿qué es lo que hace la corriente estoica? Los estoicos tratan de buscar, abandonando las cosas materiales, buscar una moral superior, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas de Marco Aurelio, que fue un buen emperador romano, es que él buscaba otra vez levantar esa gloria, buscaba como volver a restaurar a Roma de sus cosas. Entonces, él tuvo un problema con los cristianos porque los veían como una secta que veneraba la muerte, ¿sí? ¿Por qué? ¿A quiénes veneramos nosotros? ¿A quiénes adoramos? A Jesús, quien murió y resucitó, ¿de acuerdo? Entonces, para un cristiano, la muerte por tormento, ¿cómo la vemos nosotros? Alguien que es torturado por Cristo, alguien que es martirizado, ¿cómo lo vemos nosotros? Como un sacrificio agradable, es algo que no queremos, pero el que lo ha vivido decimos, uy, no, valiente, no negó a Cristo, impresionante. O sea, nosotros vemos el cristiano de eso. Entonces, ¿qué pasaba? Marco Aurelio, que era estoico, y la vida, hay que ayudar a la vida, y decía, no, pues estos benditos venieran la muerte, es todo lo contrario de lo que yo quiero imponer. Entonces veía a los cristianos como un complique para él, ¿de acuerdo? Miren, esto me pareció interesantísimo. Algunos cristianos insensatos se entregaban a las autoridades para ganar el premio de la muerte. Ahí donde dice ma, es la, ¿sí? ¿De acuerdo? Miren lo que hacían, y eso se ve hoy en día. Me acuerdo, hace mucho tiempo, yo fui a zona guerrillera, acá en Colombia, íbamos en un auto, entonces íbamos varios cristianos en el auto. Entonces el que iba manejando era un insensato, ¿sí? Entonces estábamos hablando de que, uy, tenaz que nos agarre la guerrilla. Y entonces este hombre, insensato, por no decir bruto, dijo, no, mejor que nos agarren, así damos testimonio de Cristo. Y yo le dije, no, sea bruto, a mí que no me agarren, yo no quiero que me agarren. ¿Para qué? De pronto me matan, me torturan, estoy metido en la selva ¿cuánto tiempo? Y él decía así, yo dije, no, mire, gente insensata ha existido toda la vida. Entonces se entregaban a las autoridades, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque la muerte por Cristo es una honra, ellos querían conseguir ese premio de la muerte. ¿De acuerdo? Ojo. Desaprobado por la iglesia cristiana decía, no sean brutos, no hagan esto. Hombre, estamos tratando de llegar al mundo y los poquitos que nos convertimos empiezan a suicidarse, entre comillas. Eso no tiene sentido. Entonces, ¿qué pasó? Marco Aurelio veía esto y decía, no, pues estos tipos están locos. Realmente es una secta peligrosa. Miren que nosotros, cuando hablamos de sectas peligrosas, estamos hablando de esas sectas hoy en día, que siempre hay, que se encierran, se empiezan a armar. Por ejemplo, en Estados Unidos no han visto, hace unos años el FBI acribilló un montón de pseudocristianos que estaban armados porque venía el Armagedón, entonces todos estaban con K-40 y con granadas, lanzamisiles, y son peligrosos, en cualquier momento estos locos empiezan a matar a todo el mundo, ¿sí? Siempre ha habido sectas peligrosas, ¿de acuerdo? Entonces, Marco Aurelio, desde su punto de vista, lo veía así, ¿de acuerdo? En esta época también hay algo muy importante, es la carta de Plinio a Trajano, ¿de acuerdo? Es una carta muy conocida, una carta sencillita, les voy a leer el principio. Este Plinio era un gobernador de una región y le escribe a Trajano, que era un emperador en ese momento, no estoy mal. Entonces le pide una consulta jurídica, es una consulta jurídica penal, porque él no sabía qué hacer con los cristianos. Miren cómo empieza el primer párrafo de la carta, dice, Señor, me hago una obligación de exponerte todas mis dudas. En efecto, ¿quién con mejor que tú podrá disipar mis dudas y aclarar mi ignorancia? Yo no había jamás asistido a la instrucción o a un juicio contra un cristiano. Por tanto, no sé en qué consiste la información que se debe hacer en contra de ellos, ni sobre qué base condenarlos, como tampoco sé de las diversas penas a las cuales se les debe someter. Fíjense que había un problema con los cristianos. El gobierno lo estaba persiguiendo, decía, no, tenemos que perseguir a los cristianos, y gente decía, bueno, ¿y yo qué hago con ellos? Si veo que no hacen nada malo. O sea, hay gente que trata de ser piadoso, de respetar cómo los trato. Entonces, es interesantísima la carta, porque en la carta dice, por ejemplo, los pongo a tortura. Yo les decía,
dice, ¿sabe qué hacía él? Decía, los pongo a tortura. Y si niegan a Cristo, los pongo a adorar a mis dioses y a blasfemar el nombre de Cristo. Y si lo hacen, entonces los dejo libres. Y si no, pues los mato. Así, uno lee la carta y es como decir, pues mata un perro. Tal cual hablando como matar un perro, así decía. Y si a los que no, los que persisten, pues los mato. ¿Será que estoy haciendo bien? O sea, no le dolía haber matado, le dolía, ¿será que estoy haciendo bien la norma romana, la política, estoy aplicándola bien? Entonces, en esta carta muestran algunos comportamientos de los cristianos. Por ejemplo, se reúnen muy de mañana al primer día del sol o al primer rayo del sol. O sea, ustedes saben que los cristianos se reunían, ¿de acuerdo? En este momento no habían templos. Dice él, acá Plinio, dice que se reúnen en la campiña. O sea, no había templos estructurados como tal, ¿de acuerdo? Sino que se reunían en el campo. Entonces dice también que además de reunirse, yo creo que esto era el domingo, primer día de la semana, elevan himnos a Cristo como un Dios. O sea, fíjense que es uno de los testimonios escritos de la vida de los primeros cristianos. Es igual más o menos a lo que hacemos hoy en día. Entonces dice, adoran a Cristo como un Dios, le cantan himnos a Él, comparten. Dice después, al mediodía se reducen a sus casas y luego regresan. Hoy en día, por la forma de vida que estamos, nosotros los domingos nos reunimos 2 horas, máximo 3 horas, ¿no es cierto? Pero los que somos cristianos de hace mucho tiempo, ¿ustedes se acuerdan cómo era la reunión? Llegábamos en la mañana, teníamos escuela dominical 1 hora, 1 hora y media. Después descansábamos 10 minutos y entramos a alabanza 1 hora, 1 hora y media. Después prédica de la palabra 1 hora y si el pastor se emocionaba hasta casi 2 horas, ¿no es cierto? Nos daban desde las 9, 8, 9 de la mañana hasta las 12. Nos íbamos a almorzar y a las 4 de la tarde culto de adoración y milagros. ¿Se acuerdan? Y teníamos que volver otra vez. Por eso en aquella época las iglesias eran más iglesias de barrio, ¿no? Hoy en día llegaría a decirle a Elizabeth, bueno, se van y vuelven acá a las 3, 4 y dicen, no, pastor, mejor sigamos derecho. O a Shana dice, no, por favor, tú tienes un viaje de 1 hora y media, 2 horas, entonces váyate rápido para que vuelvas. Ok, entonces, acuérdense que estamos hablando de cosas geográficas también, ¿no? Entonces, los cristianos caminaban media hora a sus casas, porque tampoco se iban a reunir a 3 horas a pie, ¿sí? Eran lugares cerca, entonces hacían esto, y en esta carta nos da esos indicios de lo que pasaba con los primeros cristianos. En este momento yo les decía, no era delito ser cristiano. O sea, yo soy cristiano, qué bueno. El delito eran las prácticas adjuntas, no adorar a los dioses, no venerar al emperador romano, no participar de ciertas cosas malas, ¿sí? Entonces, ese sí era el problema y eran lo que perseguían, ¿de acuerdo? Entonces, en esta carta también, ustedes van a leerla, es muy interesante, llega y dice, bueno, y hay gente que anda diciendo, mire, todos son cristianos, ustedes saben que las personas para vengarse de otros lo echan al agua así no sean cristianos, ¿no es cierto? Entonces dice, mire, fulano yo lo vi robando, así no lo estoy robando, pero para que lo investiguen y le frieguen la vida. Entonces también dice Plinio, trabajando, dice, bueno, hay gente que acusan en masa que estos son cristianos, pues uno no sabe si son verdad o son mentira. O sea, yo me detengo al que tiene pruebas que es verdaderamente cristiano. Y cuando tengo esas pruebas, lo someto a que niegue a Cristo. Y si no niega a Cristo, lo torturo. Y si no niega a Cristo, lo mato. ¿Sí? Pero entonces no aceptaba a cualquiera que dijera, es que mire, esos son cristianos. Eso me recuerda mucho a la época de la antigua Unión Soviética, ¿se acuerdan? Que para deshacerse de alguien le decían, sobre todo a nuestro querido Stalin, que el tipo, ¿ustedes han visto la historia de Stalin? El tipo era loco, pero re loco, y mató un montón de gente, ¿no? ¿Sí? Entonces, al que más, Stalin acabó con todos sus seguidores, hasta con sus familiares los fue matando para evitarse que lo derrocaran, que lo quitaran del poder, que le quitaran el poder. Entonces, Stalin mataba a todo el mundo. Entonces, si a alguien le caía mal, vea, este está en contra del régimen, lo mataban, eso ni preguntaban. Lo iban matando. Exacto. Entonces, eso también pasaba en la época, en los primeros siglos. ¿De acuerdo? Entonces, sigamos acá. Llegamos al siglo III, ¿de acuerdo? Entonces entra en juego un emperador que es Séptimo Severo, fue emperador del 193 al 211. Una de las cosas lindas que tenemos con todos estos emperadores que tenían todos bustos en mármol, y así tal cual uno dice, así es como ver una foto. Esa es una de las cosas lindas que tenemos de esta parte de la historia. Entonces este Séptimo Severo llega al poder, entonces prohíbe la conversión a la fe cristiana y al judaísmo. Acuérdense que ya estaban persiguiendo judíos cristianos, ¿sí? Séptimo Severo, sí, por ahí tenemos un Daza, un emperador Daza, tenemos que asustarnos, ¿no? Entonces prohíbe la conversión de la fe cristiana y al judaísmo, o sea, ya está prohibido. Ahí en este punto, ¿se acuerdan que en el anterior gobernador no era peligro ser cristiano, no era prohibido? Ahora sí, ahora se vuelve prohibición la conversión al cristianismo. Prohíbe el bautismo, ¿de acuerdo?
Entonces dice, ¿cómo es que tú, la Biblia que dice que cómo es que eres salvo? El que creyera y fuera bautizado será salvo. Entonces dice, listo, prohibamos el bautizo. ¿De acuerdo? No se pueden bautizar, entonces no, entre comillas, no pueden ser cristianos. ¿De acuerdo? Entonces eran cosas que hacían estos romanos. Ahora sí es delito ser cristiano. Ahora te persiguen por el solo hecho de decir, soy cristiano. ¿De acuerdo? Miren, surge algo muy interesante que es el bautismo de sangre. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que estaba en las cárceles, que eran esclavos, que estaban prontos a ser muertos y se convertían. Entonces resulta que no se podían bautizar y además estaba prohibido el bautizo. Entonces, los líderes de aquella época aceptaron el bautismo de sangre. ¿Cuál era el bautismo de sangre? Si un creyente da su vida y derrama su sangre en el nombre de Cristo, es considerado como un bautismo. O sea, su fe es tan cierta y tan verdadera que hasta la muerte fue su creencia. Entonces decían, no fue bautizado, pero entonces es salvo de todas formas. Porque el llamado bautizo de sangre. Ojo, en el siglo II y III hubo grandes periodos de paz, ¿sí? Hubo un momento en que la iglesia descansaba, pero ojo, no en su totalidad, ¿de acuerdo? Porque cada gobernador de las regiones era independiente, entonces a alguno le tenía bronca a los cristianos, entonces decían, no, acá sí lo vamos a perseguir, y lo perseguían. Entonces eran como focos localizados de persecución, pero no era una persecución general. Hubo momentos en que pudieron descansar, pero está plasmado sobre todo por sus grandes persecuciones, ¿de acuerdo? Después llegamos, en el año 249 al 51, el emperador Decio, ¿de acuerdo? Dio lugar a la persecución, quería restaurar la vieja gloria de Roma retomando el culto a los dioses. Entonces Decio dice, no, nosotros estamos, acuérdense que Roma va decayendo, ¿no? Roma está decayendo culturalmente, políticamente, tenía problemas con los germanos empiezan a atacarlos, empieza a tener problemas entre ellos. En esta época va a haber, ¿cómo se dice? Tetrarquías, o sea, empezaban a gobernar 3 emperadores al mismo tiempo, gobernaban 2, o sea, empieza a haber un problema cultural y económico político en Roma. Entonces, Decio decía, no, nosotros tenemos un problema, hemos dejado de adorar a nuestros antiguos dioses, ¿sí? Miren, había un montón de problemas en la sociedad romana. Uno, obesidad, sobrepeso. ¿Qué pasa cuando hay mucha plata, muchas comodidades? Se come harto, ¿de acuerdo? Y se hace poco ejercicio porque viva la pereza. La tasa de nacimientos es baja, empezó a bajar la tasa de nacimientos. Acuérdense que también había mucho homosexualismo, lesbianismo, había muchos problemas en aquella época. Entonces la tasa de nacimientos es baja. Empiezan a contratar mercenarios. O sea, no tenían suficiente gente para el ejército romano. Acuérdense que el ejército romano es los que los mantuvo en el poder. Y empezar a contratar mercenarios quiere decir, hombre, nos estamos quedando sin la fuerza que nos mantiene acá. ¿De acuerdo? La corrupción era altísima. Oye, uno lee todo esto, ¿no les parece parecido a la actualidad? Obesidad, divorcios, tasa de nacimientos bajos, mercenarios, o sea, corrupción, tal cual. ¿De acuerdo? Entonces, Decio quería volver a restaurar eso. Entonces, ¿qué decía? Decio consideraba que por alejarse de los dioses tenía ese problema. Y los cristianos tenían en parte esa responsabilidad. ¿Por qué? La gente se convertía y otra vez salían de adorar a sus dioses. Es más, en la carta que leímos anteriormente hay una parte que dice, no, pero ya los estamos atacando los cristianos y están otra vez los templos volviéndose a llenar. Vamos a volver a adorar a nuestros dioses. Y le contesta el emperador, sí, no, eso estamos lográndolo, vamos a adorar a nuestros dioses. O sea, había un problema de que los templos estaban vacíos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense lo curioso, entonces Decio empieza a perseguir a los cristianos por eso. Decio quería algo curioso, quería menos muertes y más apóstatas. O sea, ¿por qué? Cuando tú eres estadista, ¿qué es lo que te trae ganancias y poder? La gente. Si tienes menos gente que gobernar, tienes problemas de plata. No hay de dónde sacar impuestos, no hay mano de obra, entonces es un problema. No consumen. Entonces Decio quería más apóstatas y menos muertes. ¿Cómo haces tú apostatar a alguien de la fe? Tortura. Amenazas. Va a matar a tu mamá, a tus hijos. Los pongo ahí con un cuchillo ahí, niega a Jesús. O sea, es bravísimo, ¿de acuerdo? No es algo que uno diga, ay, no, tan fácil, tan lindo. Entonces, miren, pasa algo curioso, muchos apostataron en aquella época. ¿Por qué? Porque la iglesia no estaba preparada para eso. ¿Cómo tú preparas a alguien para no apostatar de la fe? ¿Cómo creen ustedes que preparan a alguien? Apostatarla. Hay que enseñarle.
Y si hay persecuciones, ¿qué le empieza a decir uno a la gente? No se preocupe morir por Cristo, muerte repentina, gloria repentina. O sea, uno tiene que enseñar a la gente sobre ese tema, ¿sí? Entonces, uno tiene que, lo que uno no enseña en el púlpito, la iglesia no lo puede hacer bien porque no lo conoce, ¿de acuerdo? Entonces, seguramente, en aquella época, pues estaban en otro punto, no estaban esperando que los torturaran para que apostataran. Una cosa es que lo maten por Cristo, te agarraron a la cárcel, muerte segura. Pero no que decirme, te van a torturar hasta que niegues a Jesús. No friegue, no, eso es otra historia. Ahora vamos a ver lo que hizo el siguiente emperador, que era espantoso. ¿De acuerdo? Entonces la iglesia no estaba preparada para esto. Pasamos ahora al siguiente emperador que estuvo persiguiendo, que fue Valeriano. ¿Sí? Reinó del 253 al 260. Él quería seguir las políticas de Decio. ¿De acuerdo? Entonces estaba de acuerdo con lo que Decio estaba diciendo. En este punto la iglesia ya estaba preparada para no apostatar. Entonces ya fue menos gente apostataron de su fe cristiana. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace Decio? Mata a muchos líderes para buscar desanimar a los cristianos. Entonces, ¿qué dice? Matemos a las cabezas. ¿De acuerdo? Entonces, el que era pastor, el que era prominente, lo buscaban, lo perseguían, lo desterraban, lo torturaban, le mataban a la familia, hacían un montón de cosas. Dice, encarceló y martirizó a muchos, sobre todo hablando de líderes. ¿De acuerdo? O sea, ahí sí era jugarse la cabeza a ser pastor. ¿De acuerdo? Viene Maximino. Ahora viene la última persecución de parte del emperador Valeriano y Maximino Daza. Maximino fue del 308 al 313. Miren que esta es la época del edicto de Milán. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver qué pasó con Maximino y con Constantino. ¿Ok? Entonces, parte de la historia. Entonces, se prohíbe, Maximino prohíbe las reuniones cristianas, ya empiezan a prohibir las reuniones cristianas. Además de ser cristiano, de conversión, prohíben reunirse. Arrasan con los templos, miren que ya había templos en este momento. Entonces empiezan a destruir los templos. Que acá entre nos, los templos para el cristiano es lo menos importante. ¿De acuerdo? Wow, debería ser lo menos importante, pero a veces la gente solo anda pendiente de que tan bonito el templo. Pero es lo menos importante. Si uno no tiene templo, ¿dónde nos reunimos? En las casas, en las calles. Mira, estuvimos en un curso de plantación de iglesias, y hay una iglesia que ellos tienen un nombre chistoso que se llama Iglesia Conejo, que es la iglesia de casa. Entonces tú puedes decir, eso se aplica mucho en Cuba, ¿sí? En Cuba y en China. Entonces dice, allá es lindísimo porque dice, miren, está prohibido, el gobierno cada vez que le prohíbe algo a los cubanos se adaptan, los cristianos cubanos se adaptan. Entonces les prohibió que tuvieran iglesias. Entonces, listo, nos reunimos en las casas. Entonces llegó un momento en que esta casa, la casa al lado, la casa al lado, la casa al lado, eran todas casas cristianas. Entonces se empezaron a reunir de diferentes denominaciones. Les dice, bueno, no pueden reunirse el mismo día todos. Listo. Empezaron a hacer puertas, para romper puertas entre las casas, para que la iglesia bautista que predicaba acá, todos escucharan ese día. El segundo día predica la otra iglesia, la luterana, entonces todos escuchaban la predicación de la luterana. O sea, se van adaptando, pero es reunión en casas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más hacen Maximino con Valeriano? Echan cristianos de puestos públicos. ¿Sí? Empieza una persecución política, económica a los cristianos. Entonces, tú eras cristiano y eras cobrador de impuestos, eras juez, lo que fuera, ¡pum!, te sacaba. Eso también pasa hoy en día, ¿no es cierto? Entonces hay una persecución. A ver, en el mundo político, que es una corrupción, acuérdense que la política viene del sistema romano, es la misma corrupción que viven, la misma corrupción que vivimos. A los políticos no les sirve que haya gente honesta en los puestos. La gente tiene que ser corrupta. Entonces, cuando hay gente honesta y sobre todo cristiana, buscan cómo sacarlos. ¿De acuerdo? Le hacen la guerra y todo porque no les sirve este trabajo. ¿Listo? Miren, destierro de pastores. Esto es algo impresionante. Vean, le sacaban un ojo, le amputaban una mano o un pie o una pierna y les quemaban las manos y los mandaban como esclavos a las minas. O sea, tú tienes que trabajar, necesitas tus dos manos para trabajar y poder vivir. Entonces te quito una mano para que sea más difícil tu forma de sustento. ¿De acuerdo? Entonces, es una persecución fea. Fíjense que ya uno decía, le cortaron una pierna, cristiano. Tú tiene un ojo, cristiano. O sea, una vaina fea, no era cualquier cosa. Estamos hablando del siglo IV. Pero sucede algo curioso. Valeriano en su lecho de muerte expide el primer decreto de tolerancia y armisticio para los cristianos. Y pide, opción no, oración en su lecho de muerte. ¿Sí? Miren, Valeriano da el primer armisticio. Y dicen los historiadores de la época que se veía un gran ejército de tuertos, mancos y cojos regresando a sus casas. Eran los cristianos que podían volver a su casa, pero todos volvían mutilados, solo por el hecho de ser cristianos.
Valeriano pide oración en su lecho de muerte, pero dicen los mismos historiadores, los escritos de la época, que ya era tarde. Fue comido por los gusanos, seguramente una infección, se estaba pudriendo, fue comido por los gusanos. Dice que al entrar ¿cómo se dice?, a la casa de gobierno, donde estaba el emperador, al palacio, que el hedor era tan nauseabundo que la gente no aguantaba, de la podredumbre que estaba él. Y él murió y o sea, fue demasiado tarde, ¿de acuerdo? Pero mira hasta qué punto. Bueno, no sabemos si de pronto alguien fue y lloró por él y fue salvo, pero lo que sí sabemos es que fue una muerte horrible y fíjense que tan fuerte fue el trato de Dios con él que dio un armisticio, ¿de acuerdo? Siga. Uy, sí, no. En este punto llegamos a Constantino, ¿de acuerdo? Entonces Constantino, que era bastante narizón y de mandíbula grande, por no decir jetón, ¿sí?, fue un gran estadista y político. Constantino llega al poder haciendo puras estrategias políticas, ¿de acuerdo? Entonces él empieza a hacer alianzas por este lado, a hacer por el otro lado, a matar a unos a otros. O sea, Constantino no, tampoco era una perita en dulce. En el año 313 consolida el poder, acuérdense que ahí es donde muere Maximino, Maximino se suicida, ¿de acuerdo? Consolida el poder en la parte latina al vencer a Magencio y hace un acuerdo con Licinio. Licinio es este que está acá, ¿sí?, sobre su enemigo común, que era Máximo Daza, que era el emperador en ese momento. Acuérdense que había tetrarquías, en ese momento había varios emperadores, entonces Magencio gobernaba una parte, entonces él lo vence en batalla, después hace con Licinio, que era otro que también tenía posibilidad de gobernar, hace un pacto, entonces hace ese decreto de Milán, donde dice Licinio se casaría, hacen como un contrato, un acuerdo, dice Licinio se casaría con Constanza, hermana de Constantino. Ojo, años más tarde Constantino mata a Licinio, porque al año siguiente, en el 314, Licinio se subleva, trata de pelear, sale corriendo y años después lo mata y dice, ay, pero tú acordaste que no me iba a hacer daño. Mentira, lo mató. Es más, parece que los historiadores dicen que el mismo Constantino mató a unos hijastros, a tías, bueno, o sea, no es la persona que uno dice, ay, Constantino ayudó a la iglesia, tal, y el hombre de Dios, no, hay que tener claro que era un político. Siempre cuando hablamos de mi esposa, de este tipo de hombres, de personas, hablamos de Ciros. ¿Se acuerdan Ciro, rey de Persia? Dice mi siervo al que yo escogí, pero Ciro era un pagano y adoraba a otros dioses. Pero Dios usa personas en determinados momentos de la época que aunque no sean creyentes, los usa para bendecir a la iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, véanlo como una especie de Ciro. Entonces, ¿qué otra cosa hizo en este decreto, en ese edicto? Edicto de tolerancia a los cristianos. ¿Ok? Constantino en 313, en el edicto de Milán, da una tolerancia a los cristianos. Además de eso, dice, la iglesia debía ser indemnizada. O sea, le quitamos los bienes, hombre, devolvámosle los bienes, restauremos, dice de estatura, restaurar puestos políticos a los cristianos. Entonces empiezan a hacer como, hombre, los tratamos mal, qué pena, y venga, vamos a recuperar lo que hicimos. ¿De acuerdo? Ese fue el edicto de Milán del año 313. Obviamente muchas más cosas decían ahí. Pero hay dos reacciones encontradas en los cristianos. Exacto. Entonces estaban los que decían, ¡ay, qué bendición! Constantino, el siervo de Dios, nuestras oraciones fueron contestadas. Entonces había unos que estaban contentos. Pero otros cristianos decían, este es el diablo. Este es el diablo que está tratando de destruir la iglesia porque está juntando el poder con la religión. Y eso no puede ser. Eso hizo que muchos cristianos se fueran al desierto a vivir vidas ascéticas, me gusta esa palabra, ¿sí? Entonces que se fueran allá a vivir solos en sus cosas, alejados del mundo. ¿Cómo? ¿Cómo? No, eso más adelante, más adelante. Pero sí, empezaron ya la gente como a separarse del mundo. O sea, nosotros sabemos que mezclar religión con política es muy complejo, es muy delicado. ¿Sí? Deberían ser cosas aparte, sí haber cristianos en la política, pero mezclarlo como tal, desde aquella época no dio buenos frutos. ¿Sí? Entonces, ahora que sigamos viendo los estudios, vamos a ver qué corrupción genera mezclar la política con el cristianismo. Entonces, la iglesia tuvo varios peligros en esta época. Había peligros de afuera. ¿Sí? Entonces vamos a ver unos peligros de afuera. La persecución del vulgo. Entonces, decían la gente del vulgo, o sea, del común, decía que se casaban entre hermanos. ¿Por qué? Hermano, Dios te bendiga. Hermana, Dios te bendiga. Me voy a casar con mi hermana en Cristo. Entonces decían que se casaban entre hermanos que eran unos degenerados los cristianos. ¿Ustedes no han escuchado hoy en día que el vulgo hace lo mismo? O sea, las clases menos preparadas,
menos intelectuales y menos adquisición económica dicen lo mismo. No sé si han escuchado esto, ay, me voy a casar en la iglesia, y no falta el estúpido que diga, ¿y el pastor ya se acostó con usted? Porque es que los pastores se acuestan con las novias antes de casarse. Eso lo dicen en el campo. Y eso se lo dijeron a mi esposa cuando nos íbamos a casar. Un familiar bastante bruto, ¿sí? Que uno le da ganas de sacarle la mano por irrespetuoso. ¿Sí? Como decir, me está tratando a mi esposa de prostituta. Me está casando, pero eso lo dicen. ¿Sí se dan cuenta que el vulgo siempre trae historias sobre esto? Vamos a ponerles otra. Solo les importa, a los pastores solo les importa el dinero. Eso es que solo están diciendo, montemos una iglesia que eso da plata. Eso es un ataque del vulgo. ¿Listo? Pero miren, hay otro ataque. La persecución filosófica oculta. ¿Sí? Entonces, ideología aristocrática. Entonces llegamos a la gente que estudia, que ha hecho en Harvard, hizo una especialización, que estuvo en la Sorbona, allá en Europa, estudiando Derecho. Entonces, ¿cómo se expresan de los cristianos? Empiezan a satirizarse y a burlar a los cristianos. Entonces, ¿qué dicen de los cristianos? Ay, esa chusma bruta, desgastada, el cristianismo está desgastado, ¿lo han escuchado? Eso ya pasó, eso ya Dios ya no existe, eso ya todo el mundo sabe que el mundo fue creado por el Big Bang y todas estas cosas, o sea, empiezan a hablarlo, entonces empiezan a hacer una charla, ¿cómo se dice? Filosófica. Ojo, la mayoría de los cristianos eran del sector popular, artesanos, esclavos, entonces no era una persona muy letrada, no sabían leer y escribir muchos, ¿de acuerdo? Miren, curiosamente ayer en el noticiero estaban entrevistando a una poetisa, no sé si alguien lo vio. Entonces le preguntan que qué piensa de Vivian Morales, que qué piensan del ex procurador, que qué piensan del... Empezó a dar sus opiniones de todo el mundo. Entonces ella, no, por ejemplo, la de Vivian Morales, no, ella se fanatizó mucho. El cristianismo, el cristianismo y política es una herramienta muy... O sea, desde su punto de vista intelectual, ¿no? Dando yo le decía a uno de mis hijos, miren, justo lo que voy a enseñar mañana. Ellos se burlaban de eso. Y hoy en día también atacan lo mismo. ¿No han visto estos que dan clases sobre la creación y físicos? Hay uno en Discovery Channel, hay una historia, la que hizo Carl Sagan, la reencaucharon, y este científico que es un hombre de color que da la charla del tipo es ateo y se burla de los cristianos, no, son ridículos. Todavía creer esas semejantes bobadas, ¿de acuerdo? Siempre pasa lo mismo, ¿de acuerdo? Siempre ha sucedido lo mismo en la historia. Por eso, a causa de esta persecución culta, sale la apologética cristiana. Entonces, la apologética es la defensa del cristianismo, ¿de acuerdo? Entonces salen personas inteligentes, cristianos, y empiezan a hacer sátira de las personas cultas, empiezan a burlar. Ustedes hablan de que son cultos, pero si ustedes están casados con rameras y adoran a dioses que son rameras, o sea, empiezan a burlarse, ¿de acuerdo? Es una burla hacia estas personas. ¿Listo? Peligros desde adentro. Wow, peligros desde adentro. La iglesia enfrentó la filosofía griega, y esto es algo muy importante, préstenle mucha atención. Existieron dos posiciones, obviamente los apologistas antihelénicos o radicales decían que la fe cristiana era suficiente. Tertuliano, que uno lo escucha mucho, vivió del 160 al 220, fue un gran exponente de estos antihelénicos. Entonces, ¿qué decían? Estamos en Roma, hay una cultura helénica, los griegos muy marcada, los romanos, o sea, se empezaron a convertir gente que de pronto era estudiada, y decía, bueno, ¿y qué hacemos con todo lo que aprendimos antes de? ¿Qué hacemos con todo lo que decía Platón, Aristóteles, Sófocles, toda esta gente que dijeron cosas buenas? No todo es malo. Entonces, unos decían, no, qué pena, la Biblia es suficiente, no podemos agarrar y mezclar esto. Y otra tendencia fueron los apologistas prohelénicos. Entonces, mira, ahí está Justín Partir, Orígenes, Clemente de Alejandría, ahí están las fechas. Gente que empezó a decir, momentito. Lo que dijeron Platón y toda esa gente no era tan malo. Es más, si ustedes lo analizan, tienen muchas cosas de la Biblia, ¿sí? Entonces no podemos decir que no. Entonces, yo estaba estudiando esto y decía, miércoles, hoy en día pasa lo mismo. Hay gente que empieza a agarrar corrientes del mundo y decir, bueno, no son tan malas. En su base también son bases cristianas, el amor, el respeto. Entonces, ¿por qué no podemos mezclarlas? ¿Sí? Entonces, hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas. Vamos a seguir viendo. Miren, este último, Clemente de Alejandría, habló que había dos pactos mosaicos. Había dos pactos, el mosaico dado a los judíos y el de la sabiduría dado a los griegos. Miren cómo empezaron a degenerar. O sea, ya empezaron a meter cosas que no están en la Biblia,
¿Sí? ¿Por qué? Cuando tú empiezas a permitir, a ser permeable a cosas del mundo, empiezas a cambiar tus perspectivas de las cosas. ¿De acuerdo? Por eso es que hay vientos de doctrina, lo que hablábamos, la prosperidad, la liberación, la sanidad interior, cosas que tienen cierto fundamento, pero se mezclan con ideologías del mundo y entonces empiezan a degenerar en cosas que no son reales. Entonces decía que los griegos tenían una doctrina, que era la doctrina cristiana, la filosofía griega la igualaba a la doctrina cristiana. También uno de los grandes exponentes de estos prohelénicos fue Agustín de Hipona. ¿Ustedes han escuchado San Agustín? Es muy conocido. Es más, hay una historia de San Agustín que estaba en la playa y vio un niño que sacaba agüita del mar y lo metía en un huequito. ¿Sí se acuerdan de esa historia? ¿La escucharon alguna vez? Entonces dice que él le miró al niño y le dijo, ¡ja! Tan tontico, no puedes, ¿qué estás haciendo? Le dijo, estoy contando el mar. Entonces sacaba agüita y le echaba en el huequito en la arena. Y le dice, ay, tan ridículo, tú nunca vas a poder contar el mar así. Entonces se voltea el niño y le dice, así tampoco tú vas a poder entender los misterios de Dios. Ah, era un ángel. Bueno, es la historia de Agustín. Resulta que Agustín, o San Agustín como lo llamamos, era prohelénico. Si ustedes leen un poquito la historia de San Agustín, van a ver que él conoció el cristianismo, se apartó yendo detrás de lo intelectual, de la conciencia, de la gnosis, y después volvió otra vez, pero él siempre fue defensor y decía, no hombre, ¿cómo se llama? La filosofía griega, la inteligencia no lucha con el cristianismo, tiene que unirse. Entonces hay que tener cuidado, una vez escucha cosas y pone, ay sí, él dijo y esta cosa, pero hay que ver qué trasfondo tenía, ¿de acuerdo? Porque es que van a ver que hay un peligro. Empezaron a haber célibes en aquella época, entonces empezaron muchos a decir, yo me voy a dedicar a por Cristo y me dedico, ahí es donde está diciendo Marlene, el celibato, donde empiezan a ver los monjes, entonces ya empezó a ver esa cultura célibe. ¿Por qué? Porque empezaron a meter la filosofía griega, que no hay que buscar ese mayor conocimiento, hay que llegar a esa estatura, entonces empiezan a... Entonces sí, dejaron contaminar. También pasa algo curioso en esta época, que había viudas consagradas a Cristo, eso está en la Biblia, eso no es nada malo, pero saben que las viudas dicen, no, yo no me voy a volver a casar, sino me voy a dedicar a servir a Cristo, y ahí lo empezaron a hacer. Entonces, ¿qué pasó? Los romanos empezaron a ver que esto era algo bueno porque los cristianos estaban trayendo nuevamente la moral. Ay, sí, fíjense, desde su punto de vista filosófico helénico. Ah, esto es bueno, miren, los cristianos están haciendo lo que dicen los filósofos. Platón, toda esta gente, ¿sí? Entonces empezaron a ver a los cristianos con buena cara porque empezaron a hacer cosas que a ellos les parecían correctas. Platón fue uno de los escritores tomados por los cristianos más fuerte, ¿sí? Esto llevó más adelante al sistema teológico penitencialista de la Iglesia Católica Romana, estamos hablando de la Santa Inquisición, ¿de acuerdo? Fíjense hasta dónde degenera mezclar esas cosas, esas tendencias. ¿Sí? Pero acuérdense que por qué la Inquisición y todo esto seguían a los que iban en contra, porque están peleando en contra de lo que dice Dios, la verdad, es matémoslo, porque hay que depurar a esto. Entonces fíjense lo delicado que es mezclar filosofías con el cristianismo, hay que tener mucho cuidado. Otra cosa, y termino con esto, la herejía gnóstica, voy a hacerlo rápido, la herejía gnóstica, entonces los gnósticos están desde aquella época, ¿de acuerdo? ¿Cuántos han visto templos, salón de reuniones de los gnósticos? Ahí dicen sabiduría, conferencias gratis, gnosis, dicen así, ustedes van a ver en los postes papelitos pegados que dicen gnosis, o sea, conferencias todos los días. Entonces acá hay una, acá sobre la 167 hay una en un segundo piso, ¿de acuerdo? Entonces era uno de los más peligrosos porque se empiezan a meter al cristianismo muy suavemente, era una corriente filosófica y religiosa, hoy en día también lo es. Eran sincretistas, ya saben, toman de todo, el gnóstico, lo que buscan ellos es el conocimiento, la gnosis. Esto dicen los gnósticos, todos tenemos parte de verdad. ¿Se han escuchado eso? Es más, lo han escuchado así, toda verdad es relativa. ¿Se han escuchado eso alguna vez? Todo depende de tu punto de vista, tu verdad es relativa. ¿De acuerdo? El posmodernismo es relativista. ¿De acuerdo? Entonces dices, ¿cuál es tu verdad? ¿Se han escuchado eso? ¿Cuál es tu verdad? Nosotros decimos eso para decir que cuál es la verdad, la que tiene Cristo o la del mundo. Pero los demás, los que lo manejan mal, los gnósticos y toda la gente de la nueva era, ¿cuál es tu verdad? Esa verdad es correcta. Mientras no le hagas mal a nadie, todo está bien, es un sincretismo. Los gnósticos estaban metidos en eso desde hace mucho tiempo, ¿de acuerdo? El gnosticismo era la nueva era de la época. ¿Sí? Ahora la nueva era es lo que está de moda, entonces, aunque ya no se nombra mucho la nueva era, pero es el concepto que se maneja detrás de eso. ¿Sí? Decían que la materia era el mal. Miren, tan es que la materia y el espíritu se confrontan y decían,
Bueno, negaban la encarnación de Cristo, porque era imposible que Cristo se hubiera encarnado si la carne es mala. ¿Ustedes no escucharon? ¿Ustedes se acuerdan de este hombre que murió, el de Creciendo en Gracia? Que murió de cirrosis hepática. Y bueno, el que, como José Luis de Miranda, ¿no es cierto? José Luis de Miranda. ¿Qué es lo que decía él? Y bueno, y además decía, tú puedes pecar porque la carne es la que peca, porque yo ya quité el pecado y el espíritu está limpio. Puro doctrina gnóstica. ¿De acuerdo? Porque eso, miren, eso creo que es el siguiente punto que tenemos ahí. Existe la buena energía y negativa, los alimentos, cosas iguales. O sea, si se han dado cuenta que la gente de la nueva era, los que tienen las culturas orientales, no comas esto, porque es malo para tu cuerpo, daña tu chakra, daña tu centro, tu eje, y empiezan a decir que hay cosas buenas y hay cosas malas. No vayas allá porque la energía, ese cuento de la energía, siente una mala vibra. Uno lo dice por jugar y ya es algo coloquial, pero si vemos el trasfondo, estamos hablando de algo religioso, ¿sí? Que es gnóstico y de la nueva era. No, la mala vibra. Sí, va mezclado, pero fíjense, pero ¿saben qué es lo chistoso? Los cristianos se les va metiendo esto sin darse cuenta. Entonces el cristiano, si no está pendiente y no sabe doctrina, como le dijo Pablo a Timoteo, cuídate a ti mismo y de la doctrina, empieza a dejar permitir entrar estas cosas en su vida. Entonces ya empezamos a hablar y a aceptar ciertas cosas, y uno dice, ¿será que? Como que de pronto. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, eso de no comer alimentos porque es que se contamina tu corazón. Miren, los chicos me estaban hablando que en el Instituto Bíblico estaban hablando sobre los veganos y los vegetarianos. Si tú quieres ser vegano y vegetariano, problema tuyo, no le veo nada de malo. Para mí es un complique porque faltan un montón de proteínas, de vitaminas, o sea, es un complique a tu cuerpo. Los veganos que he conocido andan con su tarrito de pastas. Si no me tomo la pasta no veo bien, o sea, entonces, ¿para qué caramba hacer eso? Si, decía el profesor, si tú eres vegano y vegetariano, por no dañar tu cuerpo, estás mal, porque no estás creyéndole a Dios. Estás creyendo que tu forma de vida está por encima de lo que Dios puede hacer en ti. Sí, si lo haces porque no quieres lastimar a los animales, pues problema tuyo. ¿Sí? Pero, ojo, a veces cambiamos nuestra forma de ver y ahí van a encontrar muchos cristianos que dicen, no, lo hago por salud. Espera un momentico, entonces ¿Dios dónde está? ¿Dios no tiene poder? ¿Dios se equivocó cuando le dijo a Pedro, levántate, mata y come? No, todo es un equilibrio en la vida, ¿ok? Dicen que al pecar tu carne peca y tu espíritu queda limpio. Ojo, había muchas sectas gnóstico-cristianas. Tantas sectas había que aparecen más de 70 pseudoevangelios para confundir a la iglesia. 70. Acá National Geographic solo habló del evangelio de Judas, el evangelio de María Magdalena y creo que tocó otro. Pero había más de 70. A raíz de esto la iglesia cristiana tuvo que empezar a poner, momentico. Vamos a decir cuáles son los verdaderos escritos y cuáles son los no. Entonces empezaron a dar parámetros para decir cuáles son verdaderos y no. Miren, a tal punto que los cristianos, los romanos, ¿qué decían? Cuando se agarraban a un cristiano, entregan unas escrituras originales. Decían no. Se hacían matar por no entregar las escrituras originales. Porque la gente manejaba copia. Pero las originales tenían escondidas. Las cartas del apóstol Pablo, Apocalipsis, todo lo tenían escondido y se hacían matar por eso. De lo importante que era la palabra de Dios para ellos. Y los mataban y los torturaban y no decían dónde lo tenían escondido. ¿Sí? Entonces, miren todo lo que hubo, esos 70 pseudoevangelios, que todos eran gnósticos, ¿sí? Todos eran gnósticos. Marción era un hereje gnóstico cristiano más conocido, ¿sí? Del 85 al 160. Marción consideró que había dos dioses, Jehová y el Padre. Solo aceptó el evangelio de Lucas como verdadero. Recuerden que Lucas muestra a Jesús en su versión de hombre, ¿no? Lucas muestra a Jesús como el hombre perfecto. Entonces, claro, por eso dijo, no, Lucas es la machera, los demás no. También solamente aceptaba las cartas del apóstol Pablo como veraces, las demás no, ¿sí? Menos las de donde confronta que el espíritu y la carne, donde hay confrontaciones. No. Entonces, miren que ya el gnosticismo estaba metido entre los cristianos y era muy complejo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dejar hasta ahí esta charla, después seguimos viendo un poquitico más sobre Constantino, vamos a entrar a la próxima etapa de la iglesia, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí vamos, es bastante información. Pero de todas formas, como les dije, la subimos a internet y después la pueden ver y verificar con más calma. ¿De acuerdo?